Estás conduciendo tu flamante Ford Modelo T. La capota está abajo, el sol brilla, la vida es bella, pero te estás quedando sin combustible. Por suerte, la primera estación de servicio del mundo acaba de abrir a la vuelta de la esquina. Así que entras y llenas el tanque de tu auto en segundos. Este era un concepto totalmente nuevo en ese momento y plantó la semilla que cambiaría el mundo para siempre. El mercado automotriz explotó y pronto se construyeron más de 150,000 estaciones de servicio en todo el país, dándole a la gente la libertad de viajar como nunca antes. Desde entonces, las estaciones de servicio pasaron de ser peligrosos focos de incendio al costado de la calle a paradas técnicas ultra eficientes que despachan 3,000 millones de galones de combustible en todo el mundo cada día. Lo modelamos todo en 3D para mostrarte la ingeniería oculta detrás de las estaciones de servicio, la búsqueda de 100 años para perfeccionarlas y los increíbles mecanismos que las hacen funcionar. Para entender cómo funcionan las estaciones de servicio hoy en día, debemos retroceder a una época antes de que existieran. La mayoría de la gente aún no tenía autos, pero el queroseno se usaba ampliamente para encender lámparas y estufas. Para conseguirlo, ibas a una ferretería donde un empleado lo vertía directamente en una lata y te lo vendía. Cuando empezaron a aparecer los autos, el queroseno pasaba de la tienda a una lata, y el cliente lo vertía en su auto usando un embudo. Esto era lento y peligroso, por lo que se necesitaba una forma más segura y eficiente de despachar el queroseno. Fue entonces cuando al inventor estadounidense Sylvanus Bowser se le ocurrió la bomba de combustible. Este era un mecanismo manual que extraía el queroseno desde su contenedor, a través de una válvula de una sola vía y hacia una boquilla en la parte superior. Una vuelta completa a la manivela dispensaba exactamente 1 galón de combustible. Pronto, estas bombas comenzaron a colocarse en las calles de las ciudades, imponiendo que un empleado llenara los autos cómodamente. Pero los clientes no tenían idea de si realmente estaban recibiendo todo el combustible por el que pagaban. Así que unos años más tarde, se inventó la bomba de combustible visible. El empleado primero bombeaba el combustible hacia un tanque de vidrio en la parte superior de la bomba, midiéndolo en una cantidad exacta. Luego, al abrir una válvula, la gravedad drenaba todo el combustible en el auto del cliente. Estas pequeñas bombas junto a la acera funcionaron bien en los primeros días, cuando en el año 1900 solo había 8,000 autos en todos los Estados Unidos. Pero solo 12 años después, ese número aumentó a 1,2 millones, y de repente los autos estaban en todas partes. Los atascos de tráfico comenzaron a acumularse alrededor de cada bomba, y los pequeños tanques de 50 galones no daban abasto con la demanda. Lo peor de todo es que tener todo el combustible almacenado sobre el suelo significaba que las cosas podían salir catastróficamente mal. Y así, en 1913, Gulf Oil Company abrió la primera estación de abastecimiento dedicada en Pittsburgh. En lugar de una sola bomba, colocaron un tanque de almacenamiento mucho más grande bajo tierra y lo conectaron a 6 bombas, permitiendo que varios autos se abastecieran al mismo tiempo. En su primer día, vendió solo 30 galones de queroseno, pero la voz se corrió rápidamente y para el final de la semana ya vendía 350 galones por día a unos 27 centavos el galón. Estaciones de servicio similares comenzaron a abrir en todo el país y el auto se convirtió en la máxima llave a la libertad. But para la década de 1920, la mayoría de los autos habían cambiado el queroseno por la gasolina, ya que se quemaba más fácilmente y era más eficiente. Pero esto causó un nuevo problema: el vapor. El queroseno tenía un punto de inflamación de 38 grados Celsius, lo que significaba que no emitía vapores inflamables hasta alcanzar esa temperatura. Pero para la gasolina, el punto de inflamación era de menos 40 grados Celsius, por lo que constantemente emitía vapor inflamable al aire.
Este vapor se acumulaba dentro de los tanques y contaminaba el aire cada vez que alguien llenaba su auto. Bastaba una sola chispa y el cliente se convertía rápidamente en historia. Para conocer tu propia historia, puedes usar MyHeritage, un servicio de genealogía en línea que te permite analizar tu ADN, descubrir los orígenes de tu familia y construir tu propio árbol genealógico. Con su función de descubrimientos instantáneos y más de 33.000 millones de registros históricos, puedes descubrir historias increíbles y armar tu propio árbol genealógico. Nosotros nos topamos con James Higgins Lang. Nacido a finales del siglo XIX, era futbolista profesional y, como tantos jóvenes de su época, se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial. Trágicamente murió en Francia durante la Batalla de Arras en 1917, poco antes de cumplir 20 años. Sorprendentemente, sus dos hermanos mayores también sirvieron. Venían de una familia de mineros del carbón. Andrew, quien fue herido en combate, sirvió con los Argyll y Sutherland Highlanders, séptimo batallón, un regimiento conocido por su valentía y sacrificio. Usando las coincidencias inteligentes y de registros de MyHeritage, aparecieron aún más miembros de la familia esperando ser descubiertos. Una vez que has construido tu árbol, MyHeritage ofrece herramientas de IA que pueden restaurar, mejorar, colorear e incluso animar fotos históricas, haciéndolas sentir increíblemente reales. Para descubrir tu propia historia, comienza con MyHeritage y usa el enlace en la descripción para obtener 14 días gratis. Para transformar las estaciones de servicio de peligrosos focos de incendio a paradas técnicas eficientes de autoservicio, tuvo que aplicarse algo de ingeniosa ingeniería. Hasta este punto, los autos siempre eran llenados por un empleado capacitado, pero a medida que la competencia empezó a crecer, los propietarios de las estaciones de servicio estaban desesperados por bajar sus precios, por lo que en 1947 Frank Ulrich abrió la primera estación de servicio de autoservicio de la historia. Al eliminar la necesidad de un empleado, pudo reducir el costo de la gasolina de 23 centavos por galón a solo 18 centavos por galón, superando drásticamente a la competencia a su alrededor. Pero la idea de que los clientes manipularan su propia gasolina parecía peligrosa, por lo que las estaciones de autoservicio fueron prohibidas en casi todo el país. El problema era que los clientes no tenían idea de cuándo sus tanques estaban llenos, por lo que la gasolina a menudo se derramaba por toda la estación. Fue entonces cuando a los ingenieros se les ocurrió la válvula de corte automático. Este era un simple flotador mecánico colocado dentro de la boquilla que subía y cortaba el flujo de combustible una vez que el auto estaba lleno. Pero en lo profundo del subsuelo, todavía había un gran problema. Dentro de los enormes tanques de almacenamiento, el vapor de la gasolina se acumulaba, formando una capa de gas inflamable. Cuando llegaba el momento de rellenar los tanques, el vapor era expulsado a la atmósfera, creando un peligro de incendio gigantesco. Además de eso, los tanques de acero se corroían con el tiempo, filtrando gasolina al suelo circundante. Hoy en día, estos tanques de gasolina subterráneos están hechos de fibra de vidrio y tienen docenas de detalles de ingeniería ocultos que sirven para hacerlos seguros. Así es como funciona todo. Cuando un camión cisterna viene a rellenar los tanques cada pocos días, se conecta a una válvula en la superficie y la gasolina comienza a fluir hacia los tanques. A medida que el nivel dentro del tanque alcanza aproximadamente el 95%, una válvula de aleta se activa y detiene el flujo de combustible, asegurando que nunca se llene en exceso. Para encargarse del vapor, el camión se conecta a una segunda válvula en la parte superior del tanque. A medida que la gasolina se bombea desde el camión hacia el tanque, el vapor sale a través de esta válvula secundaria y es empujado de regreso al camión. Ese vapor luego se devuelve a la planta de procesamiento, se enfría y se convierte nuevamente en combustible utilizable.
Cuando un cliente va a llenar su auto, una bomba colocada en el fondo del tanque se activa y comienza a enviar gasolina a través de una serie de tuberías y filtros hacia el surtidor de combustible. Desde allí fluye hacia la boquilla de combustible, que es quizás la pieza más interesante del rompecabezas. En el pasado esto habría sido una válvula simple que liberaba gasolina en el auto. Ahora es una obra de arte mecánica que hace que sea imposible llenar un auto en exceso. A medida que el combustible ingresa a la boquilla, se abre paso a través de una abertura estrecha. Unos pequeños orificios alrededor de la abertura conducen por un tubo delgado hasta una pequeña abertura en la punta de la boquilla. A medida que el combustible fluye, se forma una región de baja presión aquí gracias al efecto Venturi. Debido a esto, el aire comienza a ser succionado a través del tubo estrecho y hacia la abertura donde se mezcla con la gasolina. Otro tubo, también conectado a la abertura estrecha, conduce a un pequeño compartimento que contiene una membrana sellada. Aquí es donde ocurre la magia. Cuando se presiona el gatillo, este gira y abre una válvula permitiendo el paso del combustible. Pero lo único que sostiene esta pieza en su lugar es un juego de rodamientos de bolas. Cuando tu auto está lleno, el combustible cubre el orificio en la punta de la boquilla. Esto corta el flujo de aire que es succionado hacia el sistema. Por lo tanto, la única otra vía para obtener más aire es a través del otro tubo, pero está completamente sellado, por lo que esta presión negativa succiona el aire del compartimento sellado, creando un vacío y levantando la membrana. Los rodamientos de bolas ahora quedan libres para caer, haciendo que todo el sistema del gatillo caiga, cerrando la válvula y cortando el flujo de combustible. Después de los años 70, los autos se volvieron más eficientes y requerían menos viajes para llenarse, por lo que el número de estaciones de servicio comenzó a disminuir. Pero gracias a 100 años de ingeniería, las estaciones de servicio se volvieron seguras y cotidianas. Gracias a MyHeritage por patrocinar este video. Obtén 14 días gratis usando el enlace de abajo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.